Amigos, gracias por mantener la sintonía con Despierta RD. Es momento de recibir en este espacio a doña Ligia Amada Melo. Fue ministra en varias ocasiones de Educación y ha estado acompañando a la República Dominicana en los cambios Claro, de los procesos educativos, pero hoy viene a nombre de la Fuerza del Pueblo, viene como dirigente de la Fuerza del Pueblo a claro, propósito de la próxima realización de la plenaria, que se a va a propósito de celebrar, su congreso sí, que se está realizando, está en curso. del primer Buenos congreso. días, bienvenida a Despierta RD. Buenos días, Muy buenos encantada, días. Ese buenos congreso días. lleva ya un tiempo, Sí, sí, de claro, manera tenemos virtual como un año trabajando en en eso. eso. Así que los Primer detalles. congreso del pueblo Juan Bosch. ¿Qué resultados ha arrojado hasta ahora que ustedes pueden ver, sobre todo Bueno, luego de ese desprendimiento? muy bien, muy bien. Ha habido mucho entusiasmo, imagínate, estamos trabajando en eso se han hecho varias actividades. Participaron como miembros 7.754 miembros con derecho a voto, de los cuales votaron ya, porque el proceso de votación de las 17 mesas ya se terminó el domingo a las 12 de la noche y votaron un 76.6% de los que tenían derecho a votación. Ahora lo que se va a celebrar el 21, que es el domingo 21, ya es la plenaria final, donde se van a dar a conocer los resultados de esas votaciones. Como tú sabes, en el Congreso funcionan 17 mesas temáticas. En esa mesa temática, pues eh, se inscribían diferentes compañeros y en esas mesas entonces, ese es un proceso que se fue dando de abajo hacia arriba. En vez de elaborar documentos para discutir en la base, fue al revés. Primero se formaron entonces meses, lo que se llamaban lluvia de ideas, donde los compañeros iban diciendo lo que querían en cada temática. Luego se hacían foros de discusión ya con especialistas para discutir el tema. Luego se hacía una socialización. En cada una de las mesas se elegía un buffet que dirigía el proceso de 17 miembros y ese buffet prácticamente fue el que mantenía en cada mesa la coordinación y todo el proceso estaba coordinado por una comisión organizadora que preside el compañero Franklin Almeida. Hasta este momento, doña Ligia Amada Melo, aproximadamente qué cantidad de personas forma parte de la Fuerza del Pueblo. Ustedes se venden como No, ese dato no te lo puedo dar todavía, no. no, porque se está en un proceso de inscripción Ujú. y de formación del padrón y todavía, pues entonces hay una parte electrónica donde la gente se inscribe, una parte electrónica, hay otra parte que es física a través de formularios. Todos los días se acercan personas que solicitan juramentarse con el presidente, pero no todo el que se inscribe se juramenta. Hay algunos que solicitan juramentarse, pero hay otros que se inscriben simple y llanamente entran a la plataforma. Exactamente no sabemos, no sé en este momento. La meta es llegar a 1 millón para el Congreso elector, que después que termine este Congreso, que es un Congreso constitutivo, donde se están trazando los principios filosóficos del partido, las estructuras, o sea, la línea organizativa, los Dándole estatutos, identidad y forma. entonces viene. Ahí consolidamos el padrón y con ese padrón entonces empezamos el proceso ya elector. Y ese Congreso elector ya, como su nombre lo indica, es para elegir los miembros de cada una de las instancias que queden aprobadas en el Congreso. Por eso todavía no tenemos esa parte, no estamos trabajando en esa parte, porque estamos esperando ver cuáles son las conclusiones. Bien, Bien. el pasado domingo, el Partido de la Liberación Dominicana, bueno, tenían ustedes también pautado el Sí, cierre que movieron hacia el día 21 precisamente para no exactamente. coincidir con el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, donde en este caso resultaron electas unas nuevas autoridades de ese partido. ¿Qué le parece a usted que Danilo Medina esté al frente de esa organización política a partir de Sí, ahora? bueno, era natural que tenía que ser él el presidente del partido, es la persona que prácticamente ha venido dirigiendo después de la salida del compañero Leonel Fernández. Él es que ha asumido prácticamente, o sea que ya eran unas funciones que él prácticamente venía realizando, aunque Temito Clemente era el presidente interino, pero Danilo mantenía el liderazgo y mantenía las acciones fundamentales, o sea que era normal que Li- fuera electo él li- el presidente del partido. ¿Limita esa escogencia de miembros del comité político la salida que se ha producido constante de dirigentes de esa organización política, una La, buena parte de ellos hacia la fuerza del pueblo? No, 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 eso no impide para nada porque la gente toma su decisión con una cosa o con otra. O sea, muchos miembros del PLD van tomando su decisión voluntariamente. Si quieren quedarse, se quedan. Si quieren, se van para la fuerza del pueblo. Eso lo pueden hacer antes del Congreso, lo pueden hacer después del Congreso.
A mí me gustaría, saliendo un poquito del tema, saber su opinión respecto al manejo que usted considera ha dado este gobierno en cuanto a la educación superior en medio de la pandemia. Se ha hablado de que a los estudiantes se les ayudará con una cuota de unos 10.000 pesos para que no deserten. Se ha dicho también que más de 37.000 estudiantes, producto de la pandemia, estudiantes universitarios, han abandonado las Sí, aulas. Y su evaluación, usted que fue ministra de Educación no, Superior, de este proceso, o sea, ¿cómo claro. usted cree que las autoridades se han manejado? Indudablemente la pandemia cogió de sorpresa a todo el mundo. La educación superior no estaba preparada para la educación virtual, pero sin embargo han sido valientes porque se enfrentaron a la situación, hicieron todo lo posible y la han enfrentado. El semestre pasado no se perdió y este comenzó, el que inició, empezó normalmente. El caso de la UAS, por ejemplo, no estaba preparada. Sin embargo, aún con sus pocos recursos, hicieron de todo. Crearon una plataforma, crearon aulas virtuales, capacitaron a los profesores y los profesores han hecho su esfuerzo. Con la agravante, como sabemos, de que el país tiene poca conectividad, muy pocos estudiantes tienen los dispositivos electrónicos. En el caso de la educación pública, tanto en el nivel preuniversitario como universitario, se determinó que hay una brecha muy grande entre los más ricos, entre los más pobres, como siempre. Sí. Y eso afectó, pero tanto las universidades privadas como la UAS enfrentaron la situación y no han parado. Pero por supuesto ha habido una deserción porque no se ha podido atender a todos, Ujú. todos no tienen el dispositivo. Pero no solamente eso, sino la misma situación económica empuja a muchos estudiantes que ya no tienen entonces los medios para mantenerse. Para algunos, por ejemplo, que tienen que comprar un paquetico, como dicen, de internet, porque no tienen internet. A veces no tienen el dinero para comprar ese paquetico de internet. El ministerio hizo una ayuda, pero no, o sea, el gobierno, el presidente a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología hizo una ayuda, pero no es suficiente porque son muchos estudiantes que se quedan. Indudablemente ahora tenemos la esperanza que con la vacunación, todavía no ha llegado a los jóvenes, pero va a llegar, pero los profesores ya se están vacunando. Entonces ya cuando disminuya esta pandemia, Ujú. muchos estudiantes van a volver porque la juventud dominicana quiere prepararse y los pobres Con más razón. con más razón, porque los pobres están seguros y convencidos de que solamente preparándose pueden salir ellos de la pobreza. Y la, Y tienen la evidencia que es así, la edu- porque tienen sus familiares y tienen sus amigos que han estudiado y que han podido salir de la pobreza. y en La- cuanto a la presencialidad, que para este próximo 6 de abril el Yo gobierno creo, ha yo anunciado. creo que va a ser, yo creo que cuando pase la pandemia va a ser semipresencial. Al menos yo soy partidaria de que se haga combinado, una Ujú. parte presencial y otra parte con los dispositivos, otra parte que se haga virtual. Por una razón muy sencilla, es que la tecnología tiene muchos recursos, aporta muchos recursos al aprendizaje. O sea, en esos buscadores hay una cantidad de información, hay una cantidad de programas que enriquecen, que muchas veces están más actualizados que los libros, porque tú sabes muy bien que se elabora un libro de texto en lo que se elabora el libro, muchas veces en lo que se traduce. Se hace viejo. Oye, se va haciendo viejo, mientras que todas las informaciones que están en los buscadores, en internet, sea Google o lo que Sí. fuera, son actualizados. Entonces, hay documentales, hay programas, hay diferentes informaciones. Lo que pasa es que eso requiere que los profesores ahora más que nunca Están actualizados. estén actualizados y tengan acceso continuo a toda esa tecnología. ¿Por qué? Porque tú no tienes que, un profesor ya no tiene que estar explicando clases, me estoy refiriendo a lo de primaria, por ejemplo, de preuniversitaria, no tiene que estar explicando tanto dentro del aula. Hay muchas cosas que hay que explicarlas, pero hay muchas cosas que tú le puedes decir a los estudiantes, bueno, consulten tal programa, vamos a discutirlo. Vaya a YouTube. Eso está en el preuniversitario como en el superior. Ujú. En el superior hay muchísimas carreras, incluso que se pueden desarrollar casi todo virtual, pero es bueno siempre la interacción, porque Sí. la interacción entonces permite la argumentación, discusión, ¿qué tú piensas de eso? ¿Qué tú piensas de aquello? Y eso va ayudando a desarrollar un pensamiento crítico. La gente se hace su juicio de valores, pero al mismo tiempo permite también desarrollar valores porque son oportunidades que el profesor aprovecha y dice, miren, tal y tal cosa, ustedes se fijan, ¿qué tú piensas de eso? ¿Tú crees que esa conducta es correcta? ¿Tú crees? Eso, no se, eso es muy difícil hacerlo de manera virtual. Entonces lo ideal es la semipresencialidad. Usted, Y yo aspiro a que sobre todo en el nivel superior se haga así. En el nivel preuniversitario,
Debe volver la presencialidad, sobre todo los niños más pequeños, pero nunca dejar el apoyo de la tecnología. Nunca dejar ese apoyo. Y ya que hubo la oportunidad de saborearla, de conocerla y enamorarse de ella, porque los profesores se han enamorado de ella, pues ya eso es un valor que se agregó a nuestro país. Usted habla de eso una vez pase la pandemia, pero ahora en este momento se Ahora en habla de 6 de abril para Sí, iniciar con las en clases. este momento yo he dicho en muchas oportunidades que no estaba de acuerdo con que se volviera la presencialidad todavía, sino mi opinión, me estoy refiriendo al preuniversitario, Ujú. es que se continuara el año, porque el año escolar termina en mayo, normalmente termina en mayo, como empezamos un poquito más tarde, puede ser que termine en junio, falta muy poco, faltan 3 Sí. meses nada más, que durante ese tiempo que se continuara como está, aún a sabiendas de que hay muchos niños que no han podido accesar ni a la televisión ni a los programas de radio, no porque no tengan televisor, porque el televisor casi tienen todo. El problema es que a veces no tienen el espacio físico o no tienen una persona que los guíe, que los oriente y que lo mantengan 4 horas frente a un televisor, que no es fácil para un niño. Continuar así. Entonces, en este periodo, el ministerio diseñar el próximo año escolar, preparar las escuelas, preparar los utensilios, fíjate que están haciendo ahora licitaciones para lo que normalmente se ofrecen, que son los uniformes, las Claro. mochilas, etcétera, los libros, es importante que los niños tengan los libros. Yo fuera partidaria de que se hubiera continuado este año escolar como Completo, estaba sí. y en agosto comenzar el nuevo año escolar. Pero es que UNICEF ha advertido que Claro, por lo y he visto hay dicho, una deserción claro, muy alta. y he dicho también que en esos primeros meses del nuevo año escolar, tomarlo no como para iniciar el año que procede, sino como reforzar los conocimientos que sabemos, las lagunas que se han quedado. Es fácil, porque van a llegar hasta niños que están en un nivel, otros que están en otro nivel. Entonces, debe cogerse ese periodo como para nivelarlo. Bueno, vamos a ver cuáles son los contenidos fundamentales que no hay dominio. Entonces, tú ves los que están más débiles, le da más apoyo, los otros lo apoya, lo ayuda, y nivela un poco ese estudiantado. Cuando empiece entonces en enero, ya voy a decir el nuevo año escolar, ya los muchachitos están entonces entusiasmados otra vez, han cogido el ritmo de la escuela, ya están entusiasmados y es más fácil. O Están sea, eso acoplados. fuera mi oportunidad. No sé por qué tanta precipitación había de iniciar ese año escolar. Es verdad que lo han hecho de una forma escalonada, van a iniciar primero En las zonas que hay con lo del menos nivel inicial y incidencia. con el último año de secundaria, que en realidad los de secundaria tienen más forma, porque todavía no hay la preparación y además todavía tenemos pandemia, porque entonces el problema es que si tú puedes tener en la escuela el espacio físico, ¿verdad? Lavarse las manos y todo, podría tomar esas precauciones, pero los niños vienen de los hogares, los padres no están vacunados todavía, los vecinos no están vacunados todavía, el contacto del niño con los familiares no es un peligro. Yo creo que fue un error. ¿Usted siente que ha habido presión del sector empresarial para ese retorno a clases? Yo no diría que tanto presión, pero sí más o menos, Ujú. porque indudablemente los colegios privados los que tenían ese afán. En el caso de Educa, Educa siempre trata de ayudar, porque en realidad desde que Educa se fundó, yo conozco a Educa, he participado en Educa desde que se fundó con don Manuel Tavares, eso hace muchos años. Ya, Manuel Tavares que era un empresario muy interesado por la educación, fue el que tuvo la idea de Educa, y con Jacqueline Malagón, que fue su primera directora ejecutiva, eso siempre ellos se han preocupado. Es un sector privado que se involucró por la educación y que toda la vida se han mantenido ayudando a la educación. Entonces yo digo que las intenciones de Educa son buenas, ellos quieren ayudar al sistema, pero también ellos oyen al sector empresarial que quiere, entonces quieren complacerlo. Ujú. Pero no es que tengan una presión, porque ¿qué le va a pasar? Si dicen que no, no le va a pasar nada. Simple y llanamente tratan de armonizar con Los ese sector. intereses de ambos Los lados. intereses, exactamente. Pero no podemos condenar a Educa, porque Educa en realidad siempre ha tenido muy buena intención desde su fundación. Se ha mantenido así, se ha ido incluso ampliando con investigaciones muy buenas que hacen. Y eso necesita el sistema. Ojalá que más empresarios se involucraran a colaborar con la Doña educación Ligia, en el dominicana. país históricamente también se ha cuestionado Sí, en el país históricamente se ha cuestionado la capacidad de los estudiantes y también de los egresados de las universidades. Se critica mucho el hecho de que muchos tengan faltas ortográficas, que no sepan hacer análisis no, no. simples. Yo quisiera saber, usted que fue ministra de Educación Superior, si entiende que en medio de esta pandemia esto se va a agravar
o si es todo lo contrario. Si tenemos futuro promisorio como país No, en ese sentido. indudablemente, como te dije, en la pandemia agrava, porque muchos se han retirado y otros porque no estaban acostumbrados al sistema virtual. Te voy a poner el caso, las clases por televisión, por ejemplo, para el preuniversitario. Sí, Están bien diseñadas y están bien dirigidas. sí. Hay algunos profesores que no están bien, pero la mayoría lo hacen muy bien, con mucho entusiasmo, muy didácticos los Ujú. programas. Pero no hay la interacción. Por ejemplo, un niño que se puede quedar con duda, ¿quién le pregunta? Él está en su casa, el programa Supuestamente está los ahí, profesores, le ¿eh? queda la duda, no es igual que cuando está en el aula. Entonces van a quedar déficit, pero era lo que había que hacer. Mientras tanto, sí. Porque peor hubiera sido que se hubiera dicho, bueno, como hay una pandemia, todo el mundo Cerramos se queda en su todo. casa. Sí. Eso hubiera sido catastrófico. Yo creo que el Ministerio de Educación hizo lo correcto, lo que podía hacer. No había conectividad, no tenían los dispositivos. ¿Qué tenía que hacer? Vamos a acudir a la televisión. Y en poco tiempo diseñaron programas. Sí. Y los cuadernillos que yo he podido examinarlos son unos cuadernillos también muy bien elaborados. Pero indudablemente no podemos negar de que van a quedar déficit. Por eso es que yo planteo que en el principio, cuando vuelvan ya a la escuela normal, vamos a decir, con presencial, la mayor parte, que se tome un tiempo, que no se trate de arrancar con un curso, sino que se tome un tiempo para nivelar esos estudiantes, porque vas a encontrar un Muchas grupo muy lagunas. diferente, uno con un poquito, otro con mucho y otro con poco. En el nivel superior, déjame decirte que muchos profesores consideran que la educación virtual le ha dado hasta más resultados que la presencial. Para tu sorpresa, profesores de la autónoma, ¿Qué? oye lo que dicen, que los estudiantes han asumido el aprendizaje con una forma más responsable. O sea, hay profesores que dicen, pero es que los alumnos me responden mejor ahora cuando doy presencial, contestan, hacen la tarea, interactúan. Hay- a mí me han confesado, profesor, a mí me gustaría quedarme con la presencial porque siempre recuerdo un profesor de arquitectura que me dice, me encantaría quedarme porque mis alumnos ahora me responden mejor. En el caso de la UAS hay mucho inconveniente en el interior del país, en los centros regionales, porque muchos estudiantes de esos centros regionales, que son 18, proceden de zonas rurales. Y en esas zonas rurales entonces no hay conectividad, no hay internet, eso tienen un déficit mayor. Entonces ahí viene. ¿Qué ha quedado entonces con la pandemia? No solamente un déficit, sino un desnivel. Estudiantes que están a un nivel y estudiantes que están a otro. Por eso es necesario en el próximo, sea cuando sea, tratar de nivelar esos grupos, ver qué tienen, cómo vienen y nivelarlos, para poder arrancar de Bien. una manera más segura. Doña Ligia, gracias por estar con nosotros en Despierta Ah, RD. gracias. Bueno, Esperamos que más adelante podamos hacer otro análisis ya cuando la pandemia haya cuando la pasado y la pandemia, cómo educación no, haya vuelto a la normalidad. cómo no. Bueno, amigos, en breves minutos tendremos aquí a Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y estará conversando con nosotros en Despierta RD. Otra cara de la política. Ay. No se mueva.